vamos a hablar acerca de un tema que me apasiona, que obviamente son las misiones y el versículo tan conocido de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, que realmente muestra la visión que tenía el Señor Jesucristo de querer alcanzar al mundo entero con este mensaje y con la obra que él efectuó allí en la cruz. Pero para tener esta visión, les invito a buscar Juan, el capítulo 4, para ver un poquito la visión que tenía el Señor. O sea, al final de su vida nos da la orden de ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero como ejemplo máximo justamente está él con su visión. Aparte de haber venido al mundo, aparte de haber entregado su vida para salvar a todos los pecadores, vemos también el enfoque que él tenía y podemos aprender muchísimo justamente de esto. Entonces quisiera hablar un poquito acerca de la visión para las misiones. Ustedes seguro que saben que en su momento, hace un par de años atrás, Argentina se había posicionado como octavo país en el mundo y primero en toda América Latina de aceptar el casamiento igualitario, ¿no? Matrimonio igualitario. Luego, hace poquito tiempo atrás, se legalizó el aborto y ya estoy escuchando voces respecto a la eutanasia, o sea, matar a personas mayores o ayudarles a quitarse la vida si están pasando por una enfermedad terminal o algo por el estilo. Estamos a un par de días de unas elecciones y justo ayer recién me enteré que también tenía que votar. Yo pensaba, me había metido para ver si me da en el padrón y me aparecía como que los extranjeros no votaban, pero ayer me llamaron y me dieron la información que sí tenía que votar y ahí, desde ahí empecé a mirar un poquito lo que presentan las diferentes opciones y venía escuchando la radio hoy en el auto un periodista decía, es una de las elecciones donde más mugre se tiró. Y empezó a nombrar cosas que los diferentes candidatos se dijeron uno al otro. Y en vez de manejar propuestas, en líneas generales estoy hablando, por supuesto, ¿no? La cuestión es defenestrar al otro, mostrar la hilacha del otro, cosas que hizo, dijo o no hizo, etc. Entonces vivimos en un mundo marcado por el pecado, por el engaño. Si pienso en lo que es la aplicación de la enseñanza de la igualdad de género en los colegios, hasta en jardín de infantes, me llegó un video de una librería en Estados Unidos donde en el sector de los niños más chiquititos habían, no sé, 10 libros mínimo a todo color con esas tapas, o sea, esas páginas bien duras, bien para niños, bien chiquitito, que mostraba la igualdad de género, el LGTB no sé cuánto, y todo explicado, dos papás con un niño, dos mamás con una niña y cosas por el estilo. Esa es la realidad de nuestro mundo. Y todo lo que se está manejando detrás de la pandemia, o sea, parte de la pandemia, sino por atrás, realmente estamos viendo que se está configurando algo para darle lugar, sin lugar a duda, al anticristo. Pero, ¿cómo se logra un aumento tan impresionante de la maldad, sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos años, realmente en forma impresionante? Sabemos que las cosas van de mal en peor, sabemos que en la medida que nos acercamos al tiempo del anticristo, las cosas van a empeorar. Hay que leer Mateo 24 y es el diario de hoy y el de mañana, o sea, o segunda Tesalonicenses 2 y segunda Timoteo 3, o sea, es la realidad de nuestro mundo. Pero
¿por qué en algunos lugares la maldad parece crecer muchísimo más que en otros? Mucha más corrupción, mucha más inmoralidad, mucha más maldad. ¿Qué pasa cuando la luz se apaga y se llena de oscuridad? Acá tengo luces prendidas y si las apagara ya no me ven. Bueno, esa es la realidad. Cuando la luz ya no alumbra, entonces las tinieblas avanzan. Ahora, si hubiera luces, las tinieblas desaparecen. Entonces, quizás como sociedad cristiana nos tendremos que nos preguntar o hacer mea culpa, ¿no hemos fallado en difundir el Evangelio, de predicar la palabra, de transmitir esa luz para que muchos otros se conviertan en luces también? Entonces, cuanto más luces, aunque sean chiquititos, aunque sea una velita, aunque sea un fósforo, si hay muchos de esos fósforos juntos, evidentemente esto va a alumbrar. Entonces, creo que como iglesia, estoy hablando absolutamente en forma general, quizás no estamos ocupando el lugar que deberíamos ocupar. Nos falta la visión de Dios, la visión para la obra, la visión para las almas perdidas. Entonces les invito a leer este pasaje muy conocido, por cierto, pero para enfocarnos a cuál era la visión del Señor. Nos vamos a enfocar a ese tema. Vamos a ver primero los primeros 7, 8 versículos. Juan 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí, así, junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Bueno, sabemos cómo siguió la historia, cómo él se presenta como el agua de vida, tiene esa charla. Al final, cuando la mujer ve que los discípulos están regresando, ella se va a su pueblo y allí los discípulos se acercan ya con la comida comprada y vamos a seguir leyendo desde el versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siegue recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Bien, hasta aquí en primer lugar. Entonces, en relación a esta historia vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, la prioridad de la visión. En segundo lugar, la perspectiva de la visión. Y en tercer lugar, el producto de la visión. Lo vamos a ir repitiendo. Así que quedémonos con, en primer lugar, la
prioridad de la visión. Si simplemente miramos la hoja de al lado del pasaje que estuvimos leyendo, Juan capítulo 3, allí justamente en el contexto anterior encontramos la esencia del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje prioritario? ¿Cuál es el mensaje que Jesucristo predicaba? ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir? En su charla con Nicodemo, Jesucristo resaltaba el amor de Dios al demostrar que se demostraba en el hecho de mandar, enviar a su Hijo a este mundo para salvarlo. Entonces, todo aquel que cree en Él lo será, pero el que rehúsa, el que rechaza, se perderá eternamente. Esta es la esencia, el mensaje del Evangelio. Este es el Evangelio que tenemos que llevarle a las personas. Pero, ¿cuál es la estrategia prioritaria que vemos en este pasaje? Lo encontramos en los primeros 3 versículos que leímos. Jesús con sus discípulos estaba en Judea. Judea quedaba allí en el sur de la tierra de Israel, junto al Jordán, allí donde Jesús había sido bautizado. Allí estaba bautizando también Juan el Bautista. Y de repente sucede que Jesús, o más bien sus discípulos, estaban bautizando a más gente que Juan el Bautista. Y esto se empezó a rumorear inclusive entre los religiosos, entre los fariseos, que estaban muy atentos a estos 2 maestros raros que estaban surgiendo allí cerquita de Jerusalén, o sea, estaban al lado de Jericó, la desembocadura del Jordán en el Mar Muerto, están un par de kilómetros nomás de Jerusalén. Entonces, Jesús decidió irse de ese lugar. Y eso tiene varios significados muy interesantes. Primeramente, para evitar problemas con los fariseos. En segundo lugar, y creo que era uno de los puntos importantes, era para no herir los sentimientos de Juan al meterse en el campo de acción donde él había empezado mucho antes. O sea, ¿quién había empezado ahí junto al Jordán con su bautismo? Y era Juan. Y ahora Jesús, un poquito más adelante, hace lo mismo. Entonces, ya había 2 que estaban haciendo lo mismo en esa región. Entonces Jesús se retiró. Pero creo que la razón principal la encontramos en esta frase que encontramos en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Quería alcanzar a gente de otra región. Esto nos enseña que cuando el Señor cierra una puerta, abre otra. Yo siempre digo, cuando el Señor cierra una puerta, abre un portón. No nos tenemos que empecinar en una forma nomás de llevar la palabra a una región nomás o un lugar donde predicarla. Esto no tiene que ver con falta de perseverancia, que sí la necesitamos. Hay gente que predicó años y años en el mismo lugar y no dio fruto, y vino otro después y cosechó gran cantidad de fruto. Bueno, él sembró, el otro cosechó, pero fue perseverante. Pero tenemos que permanecer en un lugar hasta que el Señor nos muestre otro o nos señale otra forma de actuar, otra actividad, otro grupo de personas a alcanzar. Me es muy presente lo que pasó con el apóstol Pablo y su equipo misionero en el segundo viaje misionero. Allí venían cruzando Turquía y querían predicar allí en las diferentes provincias donde no se había predicado el evangelio todavía. Y el Espíritu le decía que no, que no, que no. Le cerraba las puertas y llegaron hasta el extremo, frente al mar Egeo, a la ciudad de Troas, una ciudad portuaria. Y es allí donde Pablo tiene esa visión del hombre de Macedonia, o sea, Grecia, que pasara al otro lado y así, obedeciendo a ese llamado, el evangelio llegó a Europa. Entonces, estar abierto a esa guía del Señor, que nos muestra a qué persona acudir, a qué grupo de personas, a qué lugar, en qué lugar establecernos. También nos enseña que no es conveniente encimarse en un área de trabajo que otra persona o grupo ya está realizando. Busquemos, bajo la guía del Espíritu Santo, por supuesto, el lugar y la tarea que Dios tiene designado para nosotros. A veces
Se levantan iglesias. Miren, como viajo mucho, a veces veo cosas realmente ridículas. Acá en Buenos Aires conozco algunos casos, conozco en diferentes provincias, diferentes lugares, que frente a la iglesia, a una iglesia evangélica, donde quizás me invitaron a predicar, enfrente o media cuadra o una cuadra, está la próxima iglesia evangélica. Quizás de otra denominación, pero no demuestra una falta de ética. No hay tanto lugar, tanta gente necesitada. ¿Para qué poner una iglesia enfrente a la otra? Recuerdo muy bien lo que decía Juan Clemente, un misionero que quiero muchísimo, es un gran amigo mío allí en Tucumán. Por la gracia del Señor, él pudo levantar 16 testimonios, iglesias, que hoy son iglesias. Y él siempre me decía, ¿sabes, Esteban? Yo voy por los pueblos, recorre el pueblo, al lado de la ruta, ahí cerca de San Miguel de Tucumán, y veo si ya hay alguna iglesia evangélica. Entonces me voy al otro pueblo, donde no hay iglesia evangélica, y ahí empiezo a predicar el evangelio. Me gustó esa ética evangélica, evangelística. Si ya hay hermanos que están evangelizando en cierto lugar, busquemos otro. Pablo lo veía de esta forma. Por ejemplo, en Romanos 15 dice algo similar. Romanos 15, 20. Allí escribiendo justamente a los romanos, dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. O sea, ¿cuál era la visión de este hombre? Realmente es impactante. Quiero extenderme, quiero buscar más lugares donde no se predicó el evangelio. Todavía no había estado en Roma y dice, mira, voy a ir a Roma. Quiero predicar allí, quiero encontrar fruta ahí, pero luego me gustaría que ustedes me encomienden a la obra en España. Por los registros que tenemos, Pablo no llegó a España, pero era su visión. O sea, ¿qué es lo más lejos que existe en el Imperio Romano? España, desde el punto de vista de Israel, ¿no? Entonces, busquemos llegar allá. El evangelio tiene que llegar hasta el fin del mundo, como habíamos leído la orden del Señor Jesucristo. Entonces, el mundo es tan grande y hay necesidad por tantos lugares que no necesitamos meternos en la cosecha de otro. Procuremos extendernos más allá de nuestras fronteras habituales. Entonces, tenemos una estrategia prioritaria, pero también hay una necesidad prioritaria. Ya habíamos leído esa frase allí en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Para tenerlo un poco presente, Samaria, ven ustedes ahí en la parte que está en violeta, es la parte más o menos en el medio de Israel. Jesucristo estaba junto al río Jordán, desembocando ahí en el Mar Muerto, o sea, bien al sur del Jordán, y quería ir a Galilea. Galilea es lo verde que está al norte. Para hacer ese recorrido, los israelitas, los judíos normales, cruzaban el Jordán, subían por la margen oriental, o sea, por la margen este, para llegar a Galilea. Inclusive saliendo de Jerusalén, preferían bajar hasta Jericó, subir por el Jordán hasta Galilea, en vez de tomar el camino derecho, que sería mucho más corto, daban todo ese rodeo. ¿Pero por qué? Para no pasar por Samaria. Porque allí estaban los samaritanos. Los samaritanos eran un pueblo mezcla con una religión mezcla. Entonces, el judío que se creía religioso decía, no, con estos no tengo contacto porque me voy a contaminar.
Pero Jesús vio una gran necesidad en pasar justamente por allí. Había una mujer pecadora, una mujer falta de amor que necesitaba conocerlo. Era una mujer solitaria, despreciada, pero necesitada. Necesitada del verdadero amor, porque del otro amor tenía de sobra. De lo que el mundo llama amor, estaba hecha lo que hoy está de moda, ¿no? Como hasta una candidata, escuché unas aberraciones de una candidata que se postula para estas elecciones. O sea, vivir la vida, disfrutarlo. Esa es la idea que presenta nuestro mundo. Bueno, esta mujer estaba bien actualizada, pero evidentemente esto no era todo. Tenía una gran necesidad del verdadero amor. Aparte, podemos decir que también era necesario que Jesús pasara por Samaria con sus discípulos, sobre todo por ellos mismos. Como buenos judíos, eran muy nacionalistas, como se ve cuando Pedro luego le tiene que predicar a los primeros gentiles, allí en la casa de Cornelio, recuerdan Hechos 10, cuando, o sea, él jamás hubiera ido por iniciativa propia. Entonces, el Señor le baja ese lienzo con animales 3 veces, mata y come, mata y come. Y Pedro dice, no, esto jamás lo hice, jamás voy a comer animales inmundos. No digas que es inmundo lo que yo santifiqué. Ahí abajo hay unos emisarios, anda con ellos. Y entonces llegó a la casa de Cornelio, y cuando se presenta, recuerdan la historia, ¿no? Cornelio le da la bienvenida, y ahí Pedro dice, ustedes saben la abominación que es para un judío entrar a la casa de un gentil. Así se presentó. O sea, uno de nosotros hubiera dicho, bueno, mira, si no te sentís cómodo acá, por favor, andate, ¿no? Pero era la mentalidad de estos judíos. O sea, veían a los samaritanos, a los gentiles como perros, como indignos de recibir algo de Dios. Entonces los discípulos también tenían que aprender la lección. Más tarde, Pedro también va a Samaria. Cuando Felipe empezó a predicar allí, empezó a haber un avivamiento. Entonces ellos tuvieron que aprender una lección, que Jesús no solo había venido para la raza de los judíos, para su pueblo, sino para todas las etnias, todas las razas, todos los pueblos, aun si fueran despreciados. Ahora bien, tenemos que resaltar que Jesús dejó un lugar de un ministerio muy exitoso. Allí había mucha gente que era bautizada por sus discípulos en el Jordán, para ir a una región despreciada, para encontrarse con una mujer pecadora. ¿Quién de nosotros lo hubiera hecho? Pero mirá el avivamiento que estoy teniendo acá, mirá la cantidad de gente que viene. Ir allá lejos por una persona y encima de una moral baja. ¿Quién de nosotros lo hubiera hecho? Más tarde, Felipe le pasa exactamente lo mismo. Felipe es sacado de la zona de los samaritanos, donde estaba llevando a cabo una obra fenomenal con un avivamiento prodigioso. El Espíritu lo saca para ir a predicarle a un hombre, un africano, en el desierto. Sabemos lo que esto produjo, la conversión de este hombre, y por la historia de la iglesia se sabe que en Etiopía, ya en el primer siglo, había una gran iglesia, un gran grupo de creyentes en Cristo. Entonces, creo que las enseñanzas de esto son claras. En Judea, allí junto al Jordán, ya había gente que estaba haciendo la tarea. Podríamos hablar en términos actuales, que ya había una iglesia con las necesidades satisfechas. Pero hay tanta gente despreciada, sola, y sobre todo con una gran necesidad de Dios, en pozos que no satisfacen permanentemente. No, a este pozo tengo que venir continuamente. Y Jesucristo le vino a dar el agua de vida, para que no tuviera sed jamás, y obviamente hablaba de esa sed espiritual que ella tenía. ¿A cuántos quizás ya le hemos predicado muchas veces el Evangelio? Pero hay cuántos otros que nunca escucharon del Señor.
Tengamos el corazón sensible para el llamado del Señor, para ir a apoyar por oraciones, por ofrendas, o oyendo a estos lugares. Tengamos el corazón sensible al hablar del Señor, el cual quizás nos quiere sacar de lo acartonado que estamos, de nuestra forma de ver las cosas bien cuadrada, permítame la expresión, quizás a un grupo de personas diferentes a las que normalmente buscamos alcanzar, quizás un grupo racial diferente, quizás personas con las que no nos juntaríamos normalmente, quizás drogadictos, delincuentes, prostitutas, gente que vive en inmoralidad, lo que fuera. Todos ellos necesitan Cristo. No hagamos diferenciación. Vayamos allí, donde el Señor nos indique. Ahora bien, en esa historia vemos cómo los discípulos vuelven de comprar la comida y ven al Señor hablando. Hay dos cosas muy llamativas acá. Un judío hablando con una mujer, o sea, un hombre hablando con una mujer. Eso no se hacía en público, y menos una desconocida. Pero peor todavía con una samaritana desconocida. Ahora, ella, hondamente impactada por las palabras del Señor, vuelve a Sicar para contarle a su pueblo lo que había encontrado el Mesías. Y los discípulos insisten que el Señor coma. Versículo 31, ahí lo leímos, versículo 31, ¿no? Rogaban que comiera. Y ahí les contesta en el 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para el Señor había una prioridad que superaba la comida, que superaba una buena siesta que merecida la tenía. Estaba cansado del largo camino. Ahora no calculé exactamente la distancia entre el Jordán y Sicar, pero quizás 60, 70 kilómetros, una cosa así. Estaba cansado, no sé cuánto tiempo llevaban viajando. Entonces, podría haber dicho, a ver, gente, esperen. Merezco mi buena siesta y después vengan a la reunión de la tardecita, a las 5 de la tarde vengan. No, Jesucristo no hizo eso. Es seguro que Jesús tenía hambre, estaba cansado. Es más, recién le había pedido agua a la samaritana porque tenía sed. Obviamente también lo utilizó para presentarle el mensaje, para entablar una conversación con ella. Pero en este momento se venían acercando las personas, los habitantes de Sicar. Ahora la prioridad era saciar la sed espiritual de esta gente. Existen tantas cosas que incluso pueden ser muy buenas, válidas e incluso necesarias, pero que lamentablemente para nosotros son más importantes que la salvación de almas. Necesitamos urgentemente cambiar este enfoque, cambiar nuestras prioridades. Nuestra percepción espiritual debería ser estar absolutamente en sintonía con la del Señor, para sentir ese suave susurro que nos indica a quién hablar, a quién acercarnos, a quién consolar. Hay tanta gente necesitada hoy. Tengo acá pegado contra la pared una larga lista de personas enfermas nomás. Conocidas mías, amigos míos. Bueno, en este caso todos son creyentes. Pero ¿cuántos hay alrededor nuestro que están necesitados? ¿Cuántos? Cada día nuestro anhelo y oración debería ser ¿a quién y dónde podré testificar hoy? Puede ser en forma directa o por medio de un folleto. Hay tantas formas. La comida, lo realmente importante para el Señor, era hacer la voluntad del Padre. Y esa voluntad consistía en la salvación de las almas. Para eso había sido enviado a este mundo. Entonces, hemos visto la prioridad de la visión, pero veamos un poquito la perspectiva de la visión. Versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para
la ciega. ¿Cuál era la perspectiva del Señor? Quizás en el trayecto, en el camino, ya se estaban acercando a la zona de Galilea, que era una zona donde se plantaba muchísimo grano. Entonces seguramente vieron campos sembrados con los brotes del trigo, la cebada, asomándose ese verde bien lindo de los brotes verdes de los cereales cuando empiezan a surgir. Y ahí empezaron a calcular, y mirá, en 4 meses más o menos, ahí tendremos la cosecha. Quizás incluso alguno de los discípulos decía, bueno, ahí voy a tener que estar volviendo a casa porque voy a tener que entrar a la cosecha, tener la ganancia. Ahora, Jesús les dice, ellos estaban mirando el campo, ¿no? Estaban mirando para abajo. Alzad vuestros ojos. Si les exhortaba a levantar la mirada, evidentemente sus miradas estaban enfocadas hacia abajo. Ahora, miren un momento, ¿no? O mírense a sí mismos. Si ustedes miraran hacia abajo, ¿qué es lo que verían? En esa posición como estoy yo. Y yo veo mis piernas. Veo el metro cuadrado donde estoy, veo la silla donde estoy sentado. Pero, ¿qué quería mostrarles el Señor? En el caso de los discípulos, ellos estaban mirando la tierra con las semillas germinando, pero a lo lejos se veían acercar los pobladores de la ciudad de Sicar que querían conocer a Cristo, al Salvador del mundo, al Mesías. Y Jesucristo quería que se enfocaran en ellos. ¿Cuál es la razón por la cual no hay o son tan pocos jóvenes que se involucran en la tarea de la evangelización local? ¿Por qué no salen más a la obra? Por un lado, quizás porque faltan ejemplos de mayores dispuestos a involucrarse en la tarea más importante que existe, la salvación de las almas. Pero por otro lado, porque estamos enfocados en otras cosas. Estamos enfocados en una carrera, un noviazgo, matrimonio, formar familia, trabajos, deseo de superarse, conseguir la casa, el auto, tener unas buenas vacaciones, bienestar, etc. Ninguna de estas cosas es mala en sí misma. De hecho, muchas son necesarias, buenas. Pero lo que busca el Señor, la prioridad de Dios, esa muchas veces es descuidada. Solo nos vemos a nosotros mismos. Nuestro bienestar, comodidad, descanso, tiempo libre, el futuro asegurado, nuestra cuenta bancaria. Pero no vemos las multitudes de personas perdidas que extienden sus brazos por auxilio para poder escapar de una eternidad en el infierno. Miremos una estadística. Se ha calculado que si 100 creyentes trajeran cada uno un alma a Cristo por año, y si cada alma ganada a su vez trae otra a Cristo cada año, en 25 años se habrían salvado más de 1.500 millones de almas. Esto sería la quinta parte de la población mundial hoy en día, en 25 años. Pero el promedio actual de conversiones es de más o menos 4 por año por cada 100 creyentes. En vez de que cada creyente lleve a una persona a Cristo por año, 100 creyentes llevan 4 personas. Y probablemente esas 4 personas hayan sido llevadas a Cristo por una persona. O sea, quizás 1% de la iglesia, de una iglesia de 100 miembros, realmente es activo en la tarea evangelística. Solo el 1%. No nos choca esto, no nos tendría que llamar la atención. Entonces, ¿qué pasa cuando levantamos la mirada? ¿Qué empezamos a ver? Y ahí vemos al prójimo, vemos al vecino, vemos al de enfrente, vemos al compañero de trabajo, vemos al compañero de estudio, vemos familiares inconversos
Quizás veamos una necesidad bien práctica. Vemos miradas vacías, apagadas, gente que vaga por el mundo buscando la felicidad por todos lados sin encontrarla, que pone su esperanza ahora en un político pensando que si vota a determinada persona, su situación va a cambiar. Ahora, ¿qué pasa si levantamos la mirada? Al ver la necesidad de otros y empezamos a actuar en función de ello, nuestras propias necesidades, nuestras dificultades, nuestras pruebas, nuestros dolores, quedan minimizados frente a todo lo que podemos observar a nuestro alrededor de necesidad. Si realmente crees que el Señor te pueda usar en su mes, entonces dejemos de mirarnos a nosotros mismos, a mirarnos el ombligo y mirar por los demás, levantar la mirada, mirar por los intereses del Señor. Todos recordamos la historia de Jonás, ¿no? Un profeta de Dios que se dejó llevar por sus preconceptos. Típico judío, típico judío. Dios lo manda a predicarle a Nínive, la capital del imperio asirio. Si tenemos presente un poquito lo que era el imperio asirio, lo que hacían, a Jonás lo entiendo perfectamente. Los asirios eran sumamente crueles. Era la potencia mundial del momento. Era como, qué sé yo, que China hubiera invadido Argentina y bueno, nos saca toda por los impuestos, nos saca toda la riqueza, los materiales, la mano de obra y etcétera. Más o menos así. Pero algo más. Estos asirios eran tremendos. Despellejaban vivos a sus enemigos. Hacían pirámides con cabezas, o sea, decapitaban. Es la misma región donde está trabajando ISIS, ¿sí? La misma región. Y donde ahora los talibanes ahí están haciendo sus cosas también otra vez. Bueno, la misma región. Hasta hay un caso de un rey que se vanagloriaba de haber enganchado a otro rey vencido con un garfio, lo había metido por la quijada y lo llevaba como un pescado. A otro rey lo había puesto en una jaula tan chiquita que el pobre hombre no podía levantarse ni acostarse a la entrada del palacio como un perro. Y lo ponía en sus memorias. Esa era la realidad de Nínive. Y Jonás dice, ¿a esto le voy a predicar el evangelio? No, voy al otro extremo, en sentido contrario. Se fue al puerto, en el puerto al barco, el barco a lo hondo del barco, y bueno, ya sabemos, ¿no? El camino fue constantemente descendiente. Bajó al puerto, en el puerto al fondo del barco, del fondo del barco al fondo del mar al fondo del pez. Bueno, el camino de desobediencia siempre es en bajada, ¿sí? En alejarnos de lo que deberíamos hacer. Ahora, después que el Señor lo trata de esta forma, el pez lo escupe en la orilla y él va a Nínive y predica, y todavía Nínive se arrepiente, probablemente viendo lo que los jugos gástricos hicieron en este hombre, porque ustedes saben que dentro de un pez hay jugos gástricos que comen, que desintegran, entonces su piel tiene que haber quedado tremenda, manchada, quemada, y él podía decir, miren, por desobedecer a Dios me pasó esto, así que arrepiéntanse si no viene el juicio de Dios. Toda Nínive se convirtió. Ahora, él predica. Hay un avivamiento sin igual. Pero luego lo encontramos esperando que caiga el juicio igual sobre esta gente. Qué poca visión, conocimiento tenía de Dios. De hecho, le dice, sí, yo sé que eres misericordioso, pero claro, Dios es misericordioso, pero ¿por qué no tomas algo de eso? Ve la necesidad de la gente y te gozas porque se arrepintieron de sus pecados y ya no, y ora para que no venga el juicio sobre ellos. Jonás no. Su ideología, su concepto judío de que el gentil no lo valía y menos los asirios, era demasiado fuerte.
Y allí creció esa calabacera, le dio sombra, después vino el gusano, el viento solano, y después estaba enojadísimo. Y ahí viene la palabra de Dios a Jonás. Y le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y me lo puedo imaginar bien, con trompa, ¿no? De enojado. Sí, mucho me enojo hasta la muerte. Y Dios le dice, no tuviste lástima, más bien tuviste lástima de la calabacera, que no plantaste, que no regaste, que no la hiciste crecer, que en una noche creció, la otra se murió. Y no tendré yo piedad de Nínive, esta gran ciudad donde hay 120.000 personas que no saben discernir entre derecha e izquierda. ¿Quiénes son estos? Los niños chiquitos, ¿sí? 120.000 niños. Se calcula que Nínive tenía alrededor de 1 millón de habitantes. Y hasta hace referencia a los animales. O sea, no tenés piedad de 1 millón de personas. ¿Y cuál era la prioridad de Jonás? La calabacera, la sombra, la comodidad. Y su visión completamente distorsionada. No tenía la visión divina. Entonces, ¿cuántas calabaceras tienen más valor para nosotros que millones de almas que nos rodean? Creo que nos hace falta levantar la mirada. Al levantar la mirada, nos va a suceder lo mismo que le pasó al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan Mateo 9:36? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desparamadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Existe un objetivo mucho más importante que el bienestar material, asegurarse el futuro. Y otra vez digo, son cosas que podemos tener y hacer, ¿sí? Pero no perdamos de vista la prioridad. Jesucristo veía la salvación de las almas, la voluntad del Padre. Por eso vino a la tierra, o sea, dejó el cielo para venir a la tierra. Él entregó todo, entregó su vida. Ahora, ¿cómo se demostraría esta prioridad en mi vida, en nuestra vida? Llevaría folletos para darles a aquellos con los cuales me cruzo ocasionalmente. Dedicaría un tiempo, quizás a la semana, a ver dónde podría ir, a quién visitar, a quién llevarle el evangelio. Estaría pendiente del Señor a ver dónde me indica, dónde me guía, orando, Señor, dame una posibilidad de predicar el evangelio. Justo hace un tiempito atrás, estaba orando justo esto por el vecino de acá al lado. Un hombre mayor y realmente veo que no, aparentemente no le queda mucho tiempo. Y yo oraba, Señor, dame una oportunidad más de predicar el evangelio. Y justo iba al almacén, alguien tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar. Justo iba al almacén y ahí lo veo afuera con unos albañiles que estaban levantando el muro por una cuestión de seguridad. Entonces, enseguida me acordé de la oración, la había hecho el día anterior. Y me acerqué, empezamos a hablar y le pude predicar otra vez el evangelio. Él me dijo, mira, yo en esto no lo creo y o sea, bajó la persiana de una forma muy tajante, pero había orado y el Señor me dio la oportunidad de poder hablar. La decisión que tomó, bueno, ya es problema de él y de Dios, pero no mía. Pero busquemos la oportunidad. Quizás también dedicando un porcentaje de lo que es nuestro trabajo para involucrarlo en la obra misionera. Podríamos interesarnos por el estado de los misioneros, por los evangelistas, las tareas, las obras que existen y donde se está difundiendo el evangelio. Interesar, orar por ello. Pero quizás esté el Señor pidiéndome inclusive que salga a la obra. ¿Estarías dispuesto si Él te llame? Entonces, aparte de la gran necesidad de nuestro entorno, si miramos la obra misionera, vemos que hay cosas para hacer. Por ejemplo,
Acá tenemos un gráfico de lo que son las religiones principales, ni siquiera estoy hablando de las laterales en el mundo. ¿Cuántos son los evangélicos? O sea, todo lo amarillo se llama cristiano, es el 33%, un tercio de la población mundial. Pero sabemos muy bien que de este tercio, los evangélicos solo son un 11%, solo un 11% de la población mundial es evangélica. O sea, se llama cristiana porque cree en Jesucristo o dice creer. Pero yo vengo de un contexto evangélico, como es Alemania y Suiza, y les puedo confirmar que no, es bajísimo el porcentaje de verdaderos cristianos. Hay iglesias con pastores evangélicos que son homosexuales, viven con su pareja en la casa pastoral y no hablan la Biblia, con suerte citan algún pasaje, pero hablan más de política, de ecología y cosas por el estilo que de la palabra de Dios. No son creyentes. Entonces, ¿cuántos son verdaderamente cristianos? No sé, pero es un porcentaje mínimo. ¿Y qué del resto? ¿Qué nos queda? Miremos un poco la realidad de Argentina. Hay un misionero que hace obra de extensión por cada 100 iglesias. Wow. Un misionero que hace obra de extensión por cada 5.000 creyentes de las asambleas de los hermanos. Se calcula que de nuestras iglesias hay alrededor de 150, son 15.000 familias, aproximadamente 60.000 creyentes. Si se diera el 5%, solo el 5%, ni siquiera estamos hablando del diezmo o algo más, de los ingresos familiares, eso alcanzaría para el sostén de 560 misioneros. Pero la realidad es que apenas tenemos 100. Y muchos de ellos son mayores, viudos, jubilados, que ya no pueden hacer mucho. No es un problema de recursos, no es una falta de historia misionera de Argentina, no falta enseñanza bíblica, la tenemos. No nos falta juventud, la tenemos. No falta preparación secular, tenemos muchos profesionales. No falta tecnología y medios. Todos tenemos un celular, una computadora. Lo que falta es información sobre la obra misionera, visión misionera, decisiones trascendentes, menos ladrillo, más almas ganadas. Desarrollo de los dones, saber cuáles son tus dones, querido. Involucrarlos en la obra y una orientación y preparación misionera. Esto es lo que se necesita. Entonces, para terminar, hemos visto la prioridad de la visión, la perspectiva de la visión, pero terminemos viendo el producto de la visión. ¿Qué pasa cuando la visión del Señor Jesucristo se aplica? Es que cuando hay una siembra, también existe una cosecha. Cuando se planta, también se recoge. En el caso de nuestra historia, de la mujer samaritana, vemos que no solo creyó ella, sino que muchos por el testimonio de ella y luego muchos más por esos 2 días que Jesús quedó allí. Cuando la visión del Señor se convierte en nuestra prioridad, entonces el Señor también va a añadir el fruto y mucho más de lo que podremos alcanzar nosotros mismos. Entonces, es hora de levantar la mirada, de mirar la mies que está lista para ser cosechada. Pedir al Señor que te muestre dónde, cuándo, cómo, con quién. Orar para que cada día tengas una mirada levantada para ver la necesidad de las personas y actuar de acuerdo a lo que el Señor indique. Tenemos que levantar la mirada. Pablo, en Filipenses 2:4, decía, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ya cerca del final de su vida, el apóstol Pablo, defendiéndose frente al rey Agripa, da un precioso testimonio donde dice, no fui rebelde a la visión celestial. A mí me encanta esa frase, no fui rebelde a la visión celestial. Hay una visión divina que la vemos en Juan 3:16. La vemos en el consumado es en la cruz.
Lo vemos allí en Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo vemos en ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta es la visión. Y Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Podemos decir lo mismo? Que podamos decir con Isaías. Cuando tuvo ese encuentro, esa visión de Dios, cuando su pecado fue perdonado, y Dios dijo, ¿a quién enviamos? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, en lo que vimos hoy, hay claros mandamientos de parte del Señor. Si realmente amamos al Señor como decimos hacer, ¿cómo debemos reaccionar? ¿En qué se demuestra el amor hacia el Señor? Jesús lo dijo claramente en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tengamos la visión del Señor. Tengamos esa mirada de compasión. Esta persona está perdida, esta persona está desamparada, esta persona está alejada. Que nos pueda mover el Señor para buscar a estas personas. Nosotros no tenemos que producir el fruto. No lo podemos hacer. Esto lo hace el Señor. Pero tenemos que llevarles la semilla de la palabra. De lo demás, se encarga Dios. Que tengamos esa visión. No fui rebelde a la visión celestial. Levanta la mirada y déjate usar para la gloria del Señor. Amén. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.